bienvenidos a este nuevo programa que hacemos todos los días jueves, Despierta Chile, para que despertemos a los telepensantes que les gusta vivir despiertos. Y en este caso vamos a analizar cómo funciona el reino de los hipócritas, desde Jadwe a Lavín o de Lavín a Jadwe. Tenemos una semana de bastantes manifestaciones de este fenómeno que se llama hipocresía, la cualidad del hipócrita, que es la acción de esconder de los demás a los demás los motivos reales o los sentimientos. Hipócrita, en suma, es alguien que esconde sus intenciones y su verdadera personalidad. Para hablar sobre este tema tenemos entonces a nuestro siempre querido Sergio Melnik. Bienvenido, Sergio. Hola, ¿qué tal? Aquí, y encantado. Por supuesto que el infaltable Rojo Edwards. ¿Qué tal? ¿Cómo están Sergio, Vanessa y todos nuestros telepensantes? Un gusto estar con ustedes nuevamente este jueves. ¿Qué te ha parecido, Sergio, este título en que vamos a hacer un análisis del amplio espectro de hipócritas que hoy en día emergen en el tejido sociopolítico de nuestro país? Bueno, yo pienso que es solo la manifestación de una degradación general de la política en Chile, quizás en el mundo entero, ¿eh? Hoy día en el mundo se está viviendo un cambio tan grande, difícil de entender, que está mediado por la tecnología, por la ciencia, por esta globalización que tiene alcance insospechado. Y en el caso de Chile, que estamos en la cola del mundo, la verdad es que tenemos una clase política realmente mediocre, con algunas excepciones, por supuesto, pero la clase política hace mucho rato que no da el ancho, y lo que estamos viendo hoy día, yo más bien, en vez de hipócritas, lo hubiera llamado travestis. Pero lo que me preocupa a mí es que no ha despertado Chile todavía a entender la verdadera magnitud del problema económico que tenemos. Y el problema económico que tenemos es de tal envergadura que nada de lo que están pensando, haciendo u ofreciendo los políticos tiene sentido. Simplemente porque no hay plata. Y no va a haber plata en los próximos 10 o 15 años al menos. Chile está hoy día técnicamente en camino de quiebra. Y si quieren más adelante les doy los números de lo que eso significa. Entonces, los políticos siguen en la farra perpetua. La clase política está en una hipocresía gigantesca, en total, ¿no? Haciéndose la farra de hacer una nueva constitución desde cero, de seguir empujando programas sociales para los cuales no hay plata. Ahora el Congreso quiere pasar a un segundo 10%, sacarle a las AFP, lo cual es algo que realmente no se puede entender. O sea, cuando está todo el país tratando de ver cómo se suben las pensiones, los políticos están tratando de ver cómo las bajan. Entonces, la hipocresía es demasiado extendida. Y lo que yo creo, para terminar esta entrada, es que lo que necesitamos es que los políticos nos devuelvan el poder a los ciudadanos. Los políticos se hicieron dueños del país. O sea, hoy día hay una nueva aristocracia distinta a la que había antes, que también era dueño del país, y por lo cual hubo mucha evolución de desarrollo para que eso cambiara. Hoy día los políticos son literalmente los dueños del país y nos quitaron todo el poder a los ciudadanos. Por eso es tan importante el video que hicimos los dos, Vanessa, de una manera de restituirle poder al ciudadano son las primarias. Que los ciudadanos puedan elegir entre lo mejor que le podemos presentar como alternativa. Y yo soy muy pesimista del escenario que viene en Chile, muy pesimista. ¿Cómo ves tú, Rojo? Mira, muy interesante. Oye, antes de entrar a los hipócritas de hoy día, quiero hacer una reflexión tomando en consideración lo que decía Sergio. La prensa, ¿informa a la prensa o nos entrega su tesis, las tesis que ellos creen con su propio sesgo? O sea, ¿creemos realmente que los conductores del noticiario de Chilevisión nos quieren informar o nos quieren convencer de lo que ellos creen? Una hipocresía. Otra hipocresía. Alta dirección pública que dicen
seleccionar a los mejores cuando todos sabemos que todas las personas vienen apuntadas con el dedo desde el poder político igual? Alta dirección pública no contrata en el sector público a los mejores. Es una mentira, una hipocresía. La justicia. ¿Efectivamente existe justicia en Chile? O sea, ¿el mismo estándar de prueba se lo exigen a los violentistas del sur que a los militares? ¿Son la misma? ¿Se exige el mismo estándar de prueba dependiendo de la posición política del fiscal y de la persona que está investigando? La verdad es que no. La justicia, digamos. Hoy día ocurrió una cosa que es increíble, Sergio y Vanessa, que no sé si alcanzaron a verlo porque ocurrió en la tarde. El gobierno, en aras supuestamente de que haya más competencia en el sistema político, quería levantar las inhabilidades que tienen los parlamentarios. O sea, estaba diciendo, para que haya más competencia, a un diputado le permitimos renunciar un año antes para poder competir de alcalde un año antes, en aras de la competencia. Cuando todos sabemos que lo que les pasa es que no tienen buenos candidatos, entonces quieren aumentar sus propios candidatos y los parlamentarios quieren levantarse su inhabilidad para poder elegir y ser candidato a alcalde cuando quieran, a gobernador cuando quieran. Y si tienen un problema de reelección, se cambian eliminando su responsabilidad que le dio la ciudadanía. Entonces, la hipocresía en este caso del gobierno es infinita respecto al trato de las inhabilidades. Y eso ocurre en prácticamente todo. Yo me acuerdo que la presidenta Bachelet, cuando defendía la reforma tributaria, la defendía diciendo que esto iba a ayudar al crecimiento. Y uno decía, pero ¿qué les pasa? Si todos sabemos que no va a ayudar al crecimiento, todos sabemos que va en la dirección completamente opuesta. Entonces, la hipocresía está absolutamente expandida y por eso es que lo que dice Sergio tiene, voy a hacer una salvedad así, pero tiene mucha importancia, que es que tiene que devolvérsele el poder a la gente. Las primarias, podemos ver el mecanismo, pero a mí el mecanismo primarias me da el siguiente problema, Sergio, que cuando tú le exiges a alguien que haga primarias, esa persona tiene que pertenecer a un partido político. Y si una persona quiere ser candidato, tiene que conseguir firmas. Y eso es prácticamente imposible. Yo he conseguido firmas 2 veces en mi vida, cuando fui candidato al Senado, por la región de la Araucanía, y ahora para el partido en la región de la Araucanía también. Y es un proceso imposible. O sea, si tú le exiges al independiente tener firmas, y además después le das plata a los partidos para que se traspasen a los candidatos de los partidos, y después los que están en los partidos suman los votos entre ellos y el independiente va solo, lo que le está haciendo es que el sistema político es un sistema cerrado, es un sistema de clase. Cuando se habla de clase, puede sonar cliché, pero es una clase, porque se reproduce en sí misma y genera condiciones, exactamente, y genera condiciones para que nadie más entre. Así que, en general, el tema de los hipócritas está muy extendido. Y después la próxima, Vanessa, después de ti, porque yo sé que tú tienes una presentación ahora, vamos a hablar de los hipócritas en concreto, que son los dos más importantes por ser candidatos presidenciales. Sí, lo que pasa es que yo quería solamente una breve intervención, ¿no?, de la mayor hipocresía que ha vivido Chile desde el 18 de octubre en adelante. Yo les traje el caso emblemático, les traje el diamante ya pulido, no en bruto, pulido. Hice el trabajo de joyería y encontré la frase y a nuestros, digamos, inspiradores de la máxima hipocresía. Les voy a contar que se trata de la primera línea hablando en el ex Congreso Nacional, donde dijeron: queremos que el mundo entero sepa que la sangre de millones de chilenos está siendo derramada libremente, escondido en un discurso de paz y unidad, mientras la otra vereda nos declara la guerra. Y a ese foro, adivinen quiénes participaron. Gente que de una línea, gente muy transparente, gente sin tejado de vidrio, sin prontuario, sin nada. Por ejemplo, Dilma Rousseff. Increíble ella, ¿no? O sea, una santa. Luego Baltasar Garzón, que ni más ni menos que ha sido suspendido en España por su activismo judicial, porque él ha quebrado el Estado de Derecho, porque a él no le importa la justicia, a él lo que le importa es hacer su justicia. Y estaba más encima Juan Carlos Monedero, que es cofundador del Partido Podemos en España. Entonces imagínense este grupo ahí, y la primera línea diciendo que son millones los chilenos a los que les derraman la sangre
Y ellos son los defensores, de hecho, elegidos con aplauso, diciendo ahí vienen nuestros héroes. Yo volví a ver la noticia hoy día, porque yo sé que existe, digamos, siempre existe como un liderazgo en estas cosas. Hay alguien que te inspira, hay alguien que va más allá. Y para mí, los hipócritas, después de haber visto al señor Iván Núñez defendiendo a la primera línea frente a Coloma, y haber visto a la señora Rincón también, con su hipocresía total, que llegó incluso a ponerlo, ¿no es cierto?, negro sobre blanco en el Mercurio. Esa carta yo se la guardaría a sus nietos, sus tataranietos, es un legado de hipocresía, para saber lo que uno no debiese de transmitir a las nuevas generaciones, porque tarde o temprano esas cosas uno paga su precio, cuando uno a los niños les enseña a mentir, a robar, a estafar, a traficar. Entonces, eso yo lo guardaría. Así es que mi Despierta Chile sería para que nos demos cuenta, en parte importante, y ahora para entrar al asunto, digamos, que nos trae desde el problema con Jadwe hasta la socialdemocracia, problema de la violación de los derechos humanos, pero Jadwe es representante de todo este sector, ¿no es cierto? Pasamos por la ley Mordaza, entonces también que nos quieren imponer ahora, hasta la socialdemocracia del señor Lavín, que yo le traje un ladrillo para hablar con él, porque resulta que nadie le ha dicho lo que yo le tengo que decir hoy. Miren, yo hice mi tesis sobre el ladrillo, de magíster de ciencia política, y entonces le traigo qué modelo es el que él está diciendo que es, que no es, porque al final se supone que él estudia economía. Yo soy una filósofa, una pinche filósofa que entiende poco supuestamente de economía, pero al parecer yo tengo algo que mostrarle sobre su anhelo de ser socialdemócrata. Así es que le dejo la palabra a Sergio para que profundice en su Despierta Chile y le dé una vuelta a este Jadwe con su doble estándar y a este Lavín con su socialdemocracia bien particular, ¿no? Sí, yo quería sumarme a lo que dice Rojo. Los ejemplos son enormes. Yo creo que el otro gran hipócrita que tenemos en Chile es el presidente Piñera. El presidente Piñera que salió elegido con nuestros votos, con el mío por lo menos, con toda la fe y la esperanza y la confianza, y ha hecho un gobierno que realmente no ha traicionado a los votantes. Y así suma y sigue, a sus ministros, en fin. Yo creo que el caso simbólico que estamos analizando hoy día, que es Joaquín Lavín y Jadwe, yo creo que son dos categorías distintas. Jadwe es hipócrita por ideología, porque el comunismo como movimiento ideológico es un movimiento que no es democrático. Nunca han sido democráticos. O sea, es una doctrina que sigue siendo marxista. Hoy día les da un poco de vergüenza reconocerlo, pero son marxistas. No creen en la propiedad privada, no creen en la democracia, no creen en las libertades individuales. Y por lo tanto, tienen un doble discurso que es la hipocresía absoluta. Entonces, son hipócritas por doctrina. Claro. En el caso de Lavín es un poco distinto. Lavín, esta es una opinión, yo le tengo cariño en lo personal a Lavín porque yo creo que básicamente es un buen ser humano, pero Lavín tiene un problema de mesianismo, una cosa parecida a la que le ocurre a Longueira, que está en conjunción con Lavín en este mesianismo, y ellos sienten que tienen una misión divina de rescatar a los países con una especie de buenismo avanzado que es voluntarista, es simplemente voluntarista, y ese voluntarismo los hace transformarse en hipócritas. Entonces, en el caso de Joaquín Lavín, por ejemplo, con su socialdemocracia, pero no es lo primero, es aliancista bacheletista, socialdemócrata, es de derecha, es de izquierda, se disfraza, va a los matinales, en fin, es un arquetipo de político que yo definiría como populista 100%. Una persona que solo le interesan los votos y no los principios. O sea, a mí me enseñaron en la vida que lo primero son los principios y después son las conveniencias, porque uno eligiendo en base a principios se equivoca menos, no es que no se equivoca menos siguiendo principios que siguiendo convicciones. No, conveniencia. Los principios son convicciones. Entonces da la impresión de que Joaquín como que no tuviera principios, como que no sabemos cuáles son las bases
filosófica, valga la redundancia con respecto a ti, Vane, porque no es ni buen economista ni buen filósofo, Lavín. ¿Cuáles son las bases de su pensamiento? ¿Qué es lo que podemos esperar de él? Yo creo que lo que ha hecho el Partido Republicano a mí me parece extraordinario, que es ponerle un candidato sólido y que le diga, que lo obligue a pronunciarse si de verdad quiere ser presidente o si de verdad quiere ser alcalde. Dos opciones legítimas, sin duda. Pero lo que no puede es querer ser ambas. O sea, usar a sus electores de Las Condes para tener una pre-campaña presidencial pagada también por todos nosotros. Y entonces, yo creo que Gonzalo le ha contestado muy bien, porque Gonzalo no va a ser quien va a quebrar la derecha. Gonzalo lo tiene claro, no la va a quebrar a la derecha, no va a cometer el error que se cometió en la elección del 2012 de ir separado a la elección y le ha dicho, sí, yo voy a la primaria, pero que Lavín diga formalmente si quiere ser alcalde o si quiere ser presidente. Si quiere ser alcalde y gana la primaria, que se quede como alcalde. Si quiere ser presidente, no puede ir a la candidatura de alcalde. Como lo dijo, fíjese qué interesante cómo le contesta moralmente Evelyn Matei a Lavín. Y le dice, ella también está en la misma situación, es alcaldesa y ha indicado su voluntad de ser candidato a la presidencia. Y ella dice, si es que yo finalmente soy candidata a la presidencia, no voy a ser candidato a alcalde. Eso es lo que corresponde desde el punto de vista ético y no desde el punto de vista de la hipocresía de los políticos hoy día que son populistas. O sea, a mí me da pena lo que está pasando en Chile, me da pena tener estos políticos y me da pena que los que más marcan en las encuestas hoy día para presidenciales son Joaquín Lavín y Jadwe. Eso es como eso es como la derrota anticipada del país, de todos. Sí. Sí. ¿Qué piensas tú, Rojo? Mira, yo hice el siguiente ejercicio, Vanessa. Yo tengo otra definición de hipócrita que voy a compartir, que es que hipócrita es el que finge una cualidad, sentimiento, virtud o opinión que no tiene. Sacando la hipócrita no como un insulto, sino que simplemente como alguien que finge algo que no es. Punto. Sacándole si quieres, la morbosidad de la palabra. Fíjate que voy a dar las 3 hipocresías que se me ocurrieron rápidamente de Lavín y las 3 de Jadwe, que no son exactamente iguales. La primera, Lavín, es, siendo él una persona de toda la vida de derecha, de la UDI, que fue el partido más a la derecha que hubo durante décadas, que está bien eso, yo no lo digo como algo, yo me siento de derecha sin pedirle perdón a nadie, digamos, pero que escribió un libro, La Revolución Silenciosa, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, que es de corte liberal conservador, que estudió en Chicago, que es Opus Dei, que toda la vida se ha relacionado, ya ha pensado, ya ha hablado en un sector, se define como lancista bacheletista y socialdemócrata. Para mí eso es hipocresía, en el sentido de que él no puede sentirse socialdemócrata, no puede sentirse, sus opiniones no son socialdemócratas y por lo tanto creo que cabe perfectamente en la definición de hipócrita. La segunda, él dice que él no ha decidido ser candidato presidencial para que nadie lo cuestione si va a la reelección. Eso es una hipocresía, porque todo lo que ha hecho ha sido una campaña presidencial, hablando permanentemente de temas que no le importan solamente a los vecinos de Las Condes y generalmente materias que no le importan a los vecinos de Las Condes. Por lo tanto, eso es una hipocresía porque él sabe perfectamente que él ya tiene tomada esa decisión y simplemente estratégicamente la está... Y después él dice que ejerce como alcalde y eso también es una hipocresía porque él no ejerce como alcalde, él está en campaña y si consideráramos su tiempo en televisión más un mínimo de tiempo de preparación, lo que nos vamos a topar es que el señor Lavín no ejerce de alcalde, simplemente ejerce de campaña política, por lo tanto él no es alcalde en los hechos. En el caso de Jadwe, las 13 hipocresías, él dice que condena las violaciones de derechos humanos, pero yo les voy a decir algunas cosas que él ha dicho de Venezuela y cómo ha atacado a quienes atacan a Venezuela en esta materia. El 2019, a la vuelta de la esquina, dijo de Bachelet lo siguiente, acuérdense, ella, Bachelet, esto lo dice Jadwe, apoyó el golpe
al golpe supuesto a Chávez hace muchos años atrás, apoyó la intervención, la invalidación preventiva de las elecciones. Nunca lo he visto condenar nada de eso. Bachelet ha sido parte de 3 gobiernos que han sido contrarios al proceso bolivariano. Atentaron contra la democracia en Venezuela y el proceso bolivariano. Este señor hoy día viene a decirnos que le preocupan los derechos humanos, cuando él sabe perfectamente que hace más de 15 años se están violando de manera sistemática los derechos humanos. Esa es la primera hipocresía. La segunda, él dice ser demócrata, Sergio ya habló de esto, y fíjate, voy a leerles un extracto, Sergio y Vanessa, de la carta que le envió el año 2011, creo, el Partido Comunista a Kim Jong-un, con objeto de la muerte de Kim Jong-il. No sé si estoy pronunciándolo bien, pero de los demócratas norcoreanos, digamos. El Partido Comunista de Chile está convencido de que la lucha por la construcción de una próspera sociedad socialista continuará siendo impulsada firmemente por quien lo reemplace, hablando de Kim Jong-un. Por lo tanto, hay una hipocresía completa respecto al sistema de gobierno que él dice apoyar. Y lo último, la tercera hipocresía, es que, a diferencia de Evelyn Matei, a pesar de haberse manifestado disponible para ser candidato presidencial, él no descarta, todavía al menos, que yo sepa, una candidatura a la alcaldía de Recoleta, lo cual también parece que es la misma hipocresía, no tanto como la de Lavín, porque la de Lavín él dice que no ha decidido, o sea, él esquiva la palabra. Pero hay 3 hipocresías de Jadwe y de Lavín que se ajustan perfectamente a la definición de que el hipócrita es el que finge una cualidad, sentimiento, virtud o opinión que no tiene. El título de este podrá parecer duro, es verdad, pero el título de este episodio describe perfectamente las actitudes políticas de Lavín y Jadwe. Sí, absolutamente. Yo también me preparé con 2 hipocresías. Bueno, a lo de Jadwe además hay que agregar, ¿no es cierto?, el empate que trató de hacer su sector con el informe que se hizo respecto de las violaciones a los derechos humanos que se habrían suscitado el 18 de octubre en adelante en Chile. O sea, dijeron, bueno, se está diciendo eso de Venezuela y es lo mismo que se dijo del gobierno de Piñera. O sea, ese nivel ese es el nivel que, por lo que yo dije, ¿a qué me suena esto? Y en realidad me suena a lo que dijo la primera línea, de que son millones los chilenos cuya sangre se está derramando, ¿no es cierto? Y que ellos son los que van a poder, en definitiva, poner un límite a estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, además hay que sumar eso, los empates que trataron de hacer son francamente inaceptables. Yo no sé ni siquiera cómo esa gente sigue teniendo palco y sigue siendo invitado a espacios públicos, o sea, de esfera pública, donde a través de los medios de comunicación confunden a las personas de esa manera. Yo quería partir con Jadwe y a la vuelta retomo porque tenemos después el tema de la franja, ¿no es cierto?, que queda el espacio a las 7:30, pero quería partir con Jadwe leyéndole un párrafo nomás de este libro que lo escribió Mauricio Rojas, que ustedes saben que es un converso, que él fue miembro del MIR, ¿no es cierto?, y entonces él hace un poco esta reflexión de qué es lo que significa, acá en la introducción, digamos, adherir a una ideología, como bien decía Melnik, que en sí misma es hipócrita, ¿no es cierto? Entonces, él lo que dice acá es, la dificultad fundamental estribaba en comprender cómo del idealismo más ardiente, podía surgir tanta maldad y cómo la utopía podía transformarse en terror. Lo más fácil era atribuir esta degeneración a causas circunstanciales, lo típico que hacen los comunistas, ¿no es cierto? La utopía es maravillosa, si lo que pasa es que los que han llegado a implementarla no han sabido cómo hacerlo. La culpa es del ser humano, pero digamos, la idea es impoluta, ¿no es cierto? Y además son tan caras de palo, que después lo que hacen es tomar cómo funciona el capitalismo en la realidad, en el mundo real, con todos los defectos que tiene el mundo real, y compararlo con su utopía. Claro. Eso es lo que hacen. Y por eso es que siempre ganan en el discurso.
Porque la gente que no tiene preparación no se dan cuenta de la falacia en la que están incurriendo. Por eso, de ahí es que es tan importante que nosotros rescatemos la utopía anarcocapitalista. Porque el día que se pongan a hablar de su utopía, hay que decirle, bueno, pero nosotros tenemos otra utopía, donde no somos todos iguales, donde no es a cada quien de cada cual, sus necesidades, su capacidad, donde no te van a explotar a nadie, donde no hay una colectivización y donde cada individuo preserva su libertad y tiene lo que ha ganado. Y no lo rige nadie. ¿Cuál prefiere? Entonces, elijamos entre utopía y utopía, ¿no es cierto? Pero no me venga a comparar la utopía con la realidad, porque entonces veamos cómo funciona su socialismo real, su Kim Jong-un, Il y todos estos nombres de Candy, de mala marca, digamos, ¿no es cierto? Porque yo sí le hubiera puesto un Candy, digamos, ¿no? Y comparémoslo con cómo funciona el capitalismo, y luego dígame en qué mundo prefiere vivir. Porque ahí es donde está la trampa, ¿no es cierto? Entonces, sigo. Lo más fácil entonces era atribuir esta degeneración a causas circunstanciales o la perversidad de ciertos líderes, manteniendo así los ideales impolutos. Lo que comprendí es que la bondad extrema del fin, este amor a la humanidad, tanto que yo amo a mi prójimo, que está siendo explotado y que es una víctima cuya sangre se derrama por el gobierno de Piñera. Entonces, que es que la bondad extrema del fin puede convertirse en la maldad extrema de los medios. Que la supuesta salvación de la humanidad puede realizarse a costa de sacrificar las vidas de incontables seres humanos. Que se puede amar a la humanidad en abstracto y despreciar a los hombres en concreto. Vi cómo los hombres se pueden transformar en seres absolutamente inmorales y despiadados respecto del aquí y el ahora, con el pretexto de un más allá y un mañana grandiosos. Y vi también cómo dentro del militante revolucionario que un día fui, había ido creciendo ese criminal perfecto, del que nos habla Albert Camus al comienzo de su libro El hombre rebelde. Es decir, aquel sujeto que puede matar sin remordimientos ni límites, ya que está convencido de hacerlo en nombre de la razón y el progreso, y le faltó decir y el amor a la humanidad de nuevo. Porque eso es lo que pasa con esta gente. Entonces yo estoy en una campaña, Sergio, quiero que dentro de la lista de los derechos humanos fundamentales exista el derecho a comer, así como el derecho a la vida, a la libertad, a los bienes, de los cuales se supone que si te los respetan, ¿no es cierto?, resulta que tienes comida, ¿verdad? Pero lo que al ponerlos blancos, o sea, negro sobre blanco, lo que nosotros podríamos decir de un régimen como el de Maduro, de un régimen como el de Stalin, que mató a 8 millones de ucranianos de hambre, de un régimen como el que también Chávez, que empezó desde antes, un régimen como el cubano, etcétera, es usted está violando los derechos humanos porque usted está impidiendo que la gente tenga algo para comer. Destruir el aparato productivo y la economía debiese de ser considerada una violación a los derechos humanos. Vanessa, ¿puedo hacer un comentario, si me permite, antes que vayamos a... La técnica clásica del marxismo es quitarle la cualidad de persona al oponente, ¿no es cierto? La cualidad por ejemplo, cuando Fidel Castro decía, estos son los contrarrevolucionarios, entonces ya dejan de ser personas y son contrarrevolucionarios, entonces a un contrarrevolucionario que no es persona, ergo, no tiene los derechos fundamentales. Es la misma estrategia que se está usando hoy día con el tema de los xenófobos, violadores de derechos humanos, misógenos, los heterosexuales, etcétera, porque tú lo que haces es, si tú no piensas como yo, eres un machista, y el machista ya no es una persona propiamente tal con todos los derechos asignados, y por lo tanto yo puedo tratarlo de manera despectiva o puedo mandarlo a la cárcel. Lo que se acaba de aprobar hoy día, o hace una semana atrás, lo que implica es que si tú no estás de acuerdo con ciertas resoluciones de ciertas personas, tú pasas a ser un negacionista, y el negacionista deja de tener los derechos. Y pasa parecido, y con esto termino, con los que están a favor del aborto, que como saben que matar a un niñito no es bueno, le quitan la cualidad de persona y dicen es una mórula, y como es una mórula, yo puedo matarlo. Yo sé que es duro este argumento, pero las violaciones masivas de derechos humanos generalmente han tenido una cosa en común, o también las violaciones de esclavitud, cuando el Tribunal Supremo de Virginia dice los negros
no son personas propiamente tales, por lo tanto no tienen todos los derechos de los blancos, y por lo tanto lo que sale en la Constitución y en la Declaración de Independencia no les rige exactamente, las violaciones de derechos humanos en general en la historia son precedidas por una deshumanización del grupo al cual le van a violar los derechos humanos. Pasó con los nazis, pasó con los negros, pasó incluso con aborígenes en Australia, indígenas acá, etcétera. Y eso Volvamos es lo que sobre es ese peligrosísimo Volvamos sobre ese tema porque hay un modo, una praxis que ya está muy instalada, desde la cual se puede transformar al otro en lo que se llama enemigo objetivo. Vamos a nuestro corte y volvemos inmediatamente. Lunes, 18 horas. Contexto. La periodista e historiadora Magdalena Mervilá analiza la contingencia nacional, comparando la actualidad con distintas épocas de la historia, junto a variados invitados. Martes, 19 horas. Carta Magna. Un espacio para comentar la actualidad camino al plebiscito, con el abogado Víctor Manuel Avilés y la periodista Magdalena Miller. Miércoles, 14 horas, Detrás de la Historia. Las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá comentan distintas series actuales y las complementan con datos históricos de la época que representan. Miércoles, 19 horas, Generación Z, con Teresa Zúñiga, Pancho Avaria y Jorge Pumpín, quienes comentan la actualidad nacional desde la perspectiva universitaria. Jueves, 19 horas, Despierta Chile. Gonzalo de la Carrera, Vanessa Kaiser, Rojo Edwards y Sergio Melnik revisan la contingencia política semanal con una mirada crítica y actualizada. Comenta y comparte en nuestros FNM Lives. Bueno, interesante saber, Sergio, ¿cuál es tu mirada, antes de que yo después retome con mi Lavín y su hipocresía? ¿Cuál es tu mirada respecto de esta ley Mordaza que se está tratando de avanzar? Porque tú conoces mucho más la realidad, digamos, histórica de este país y por lo tanto el significado que tiene probablemente para ti es bastante más potente de lo que pueda tener para alguien que vivió la historia más o menos de costado o que se ha enterado más como yo a través de los libros. Bueno, esta ley Mordaza es el comportamiento natural de la izquierda absolutista, de la izquierda dictatorial. Eso lo hacen en todos los países donde han logrado gobernar. Tienen estas leyes mordazas de hecho o de derecho, como ocurre en toda dictadura. En toda dictadura hay limitación de la capacidad de expresión y hay verdades oficiales, y por eso que en general lo bueno para el ser humano es la democracia libre, la democracia abierta. Entonces lo que la izquierda quiere es una verdad histórica oficial. Quiere poder condenar, usando el aparato de la ley y la policía, a aquellos que piensan distinto. Y lo primero que hacen es generar estas leyes que lo que logran es que eliminan el concepto del contexto. O sea, existen para ellos los hechos subjetivos independientemente del contexto que los generaron. Y eso es un absurdo lógico, es un absurdo epistemológico y un absurdo ontológico. Vamos a ponerle todas las palabrotas pesadas que nos gustan a nosotros. Sí, yo los invito como a pensar en que quedemos vetados para siempre de cualquier ministerio. Entonces podamos también analizar el Museo de la Memoria y cómo esta memoria nace 1.0, ¿no es cierto?, que niega todas las causas que llevaron al quiebre institucional, y entre esas causas las violaciones de derechos humanos que se produjeron bajo el régimen de Allende, y así después nos pueden sacar en cara cualquier cuña que hicimos acá y ya no podemos estar en ningún ministerio. Entonces los invito a inmolarse y a hacer este análisis también desde ahí. Cómo en el fondo la ley Mordaza se ha establecido institucionalmente hacia todo lo que fueron las víctimas de las violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Allende. Nunca más se habló de eso, no está en ningún texto escolar, e incluso se les hace monumento a quienes, como el comandante Pepe, ¿no es cierto?, eran criminales, pero de la peor calaña, y no porque uno se ponga una polera diciendo, y una capucha diciendo yo voy por el pueblo, resulta que eso va a lavar mis crímenes, que es lo que incluso este gobierno ha aceptado. Pero fíjate que es interesante porque la izquierda, desde un punto de vista metafísico, es esencialmente materialista. Ellos tienen una percepción materialista de la historia y del devenir y creen que hay una especie de determinismo en lo que va a ocurrir. Ellos creen
en la relación entre las condiciones objetivas y subjetivas de la vida de la historia. Y no creen en las ideas. Por eso que la teoría marxista fracasó donde quiera que se la aplicó, porque no tenía incorporado la importancia de las ideas en el desarrollo de la humanidad. Y precisamente son las ideas las que empujan la historia, partiendo porque el marxismo es en sí mismo una idea, que es una hipocresía, por ponerlo en el contexto de este programa. Sí, Rojo, ¿tú cómo se abre este flanco aquí para nosotros? Que termine Sergio y ahí Entonces, ellos, curiosamente, siendo materialistas, lo que hacen hoy día es una pelea que se da en el contexto de la cultura. Y la cultura son básicamente ideas. Y la derecha, por otro lado, que viene de un anclaje idealista, simplemente no invierte en las ideas. No invierte en las ideas y no tiene centros de gente pensante que pueda sustentar las ideas de una sociedad libre, de una sociedad abierta. Y esa es la contradicción general. La izquierda son maestros en la administración de las ideas, pero ontológicamente no creen en las ideas. Y la derecha es idealista, pero no invierte en las ideas, por lo tanto pierde la batalla. Y por eso es que la utopía de la izquierda, finalmente, para poder ser ejecutada, necesita de crear un hombre nuevo. O sea, no es una teoría política a partir del ser humano como es. Es una teoría a partir del ser humano como les gustaría que fuese. La paradoja es que ¿cómo puede el hombre viejo, el hombre malo, engendrar un hombre bueno? Las religiones llevan miles de años tratando de hacer un hombre mejor y lo logran más o menos y quizás no lo logran y tienen peleas y conflictos. La izquierda cree que va a lograr ese hombre nuevo y por eso necesita poner estas leyes de mordaza, controlar la educación. La izquierda no cree en la educación la voy a definir simplemente como el enseñarle a los niños a pensar por sí mismos. Ellos creen en el entrenamiento, ellos creen en el adoctrinamiento. Sin embargo, durante décadas de adoctrinamiento, no logran cambiar al ser humano. Y por eso se pegan una y otra vez contra la realidad. Y esta ley mordaza es tan compleja porque no solo impide relativizar el tema de los derechos humanos, yo creo que la mayoría de las personas acepta y concede que hubieron violaciones de los derechos humanos, pero también acepta y concede que hubieron muchas otras cosas buenas que se generaron en los regímenes. Como todas las cosas de la realidad tienen un lado oscuro y un lado luminoso. Pero en el caso de la ley mordaza, incluso hablar del lado luminoso, aún aceptando la existencia de violaciones de los derechos humanos, es condenado como una forma de encubrir la violación de los derechos humanos. Entonces se pierde completamente la libertad de expresión. Y cuando no hay libertad de expresión, por supuesto no hay democracia, y cuando no hay democracia, ya sabemos todo lo que pasa. Sí. Rocco, ¿cómo lo ves tú Mira, voy a complementar, porque la verdad que hago mío lo que dijo Sergio completo, así que voy a estructurar desde ahí. Mira, uno de los motivos por los cuales creo que hay una debilidad estructural en la derecha para defender los principios es porque nosotros privilegiamos mucho la libertad, ¿no es cierto? Y a mi juicio, uno de los motivos por los cuales la izquierda tiene mayor fortaleza en la defensa de sus principios es porque se estructura la igualdad. ¿Por qué lo planteo así? Porque el que está en la libertad quiere crear, quiere hacer algo nuevo, quiere poder generar un negocio, quiere poder desarrollarse espiritual y materialmente sin que le pongan límites, quiere poder darle rienda suelta a su imaginación. Esa persona, por ponerlo en la vida diaria, digamos, es la que pone el carrito o el restaurante. En cambio, el de la igualdad, el que quiere asegurarse que no hagan trampa, entonces es el fiscalizador. El problema es que en Chile, como están las cosas dadas, ¿quién tiene más poder? ¿El fiscalizador o el que tiene el restaurante? El fiscalizador, porque en 2 patadas le cierra y le clausura el restaurante. Entonces, estructuralmente, más allá de las cosas más interesantes y profundas que decía Sergio, yo llevándolo a la tierra, el pyme, que es de derecha generalmente, no puede decir que es de derecha, porque viene el fiscalizador y le cierra el negocio, pues, y queda sin nada. En cambio, el fiscalizador se saca una foto y sale en la prensa porque cerró el restaurante. Entonces hay una debilidad estructural. Otra cosa que quería comentar es que
Yo no sé si leyeron, probablemente sí, digamos, pero leyeron el libro que se llama The Righteous Mind de Jonathan Haidt. Jonathan Haidt divide a las posiciones políticas en 6 valores que él los rastrea en la evolución. Uno de esos es el que él llama el problema del omnívoro. Entonces, ¿cuál es el problema del omnívoro? Es que se acabó el alimento en el valle en el cual vivía y se pasa al otro valle, entonces está muerto de hambre porque ha caminado una semana, entonces llega y ve una callampa blanca. Chuta, ¿me la como o no me la como? Si no conoce la callampa. Entonces hay una tensión permanente entre cuánto hago nuevo, cuánto valoro lo que había hecho antes, que era seguro comer, por ejemplo, en este caso callampas blancas, pero con un cuestión rosado, para asegurarse que no sean venenosas. Bueno, ¿cuánto cambio, cuánto valor? Un ejemplo, para llevarlo a concreto respecto a la izquierda y a la derecha. Sí, yo sé, espera. Es que decía una cosa que... Mira, el valor de estar limpio. Probablemente en el inicio limpiarse era muy importante para el desarrollo del ser humano por cuanto nos alejaba de las bacterias que nos podían matar. Entonces la limpieza era muy importante. Pero hoy día estaremos de acuerdo que no es necesario bañarse todos los días para estar fuera de la posibilidad de contraer una infección. Sin embargo, quienes creemos más en la santidad, de que hay ciertas cosas que son buenas en general, probablemente vamos a tender a bañarnos más seguido. Esa santidad de una forma de vida, esa la valora con mucha fortaleza a la derecha y no la valora en absoluto la izquierda, y ahí se empiezan a generar problemas conceptuales. Por ejemplo, ¿tiene valor o no tiene valor el hecho de que la familia tratar de que la familia tenga un hombre y una mujer en el matrimonio? ¿Qué es mejor? Bueno, da lo mismo. Eso es lo que a mi juicio genera las diferencias en cuanto a valores que la derecha defiende y a todo relativo que la izquierda defiende, y termina con una sociedad que no cree en absolutamente nada y no cree en valores ni nada de eso. Una cosa cortita, Vale. Quiero discutir un poco con Rojo ese punto. Es decir, cuando yo hablo de la izquierda, hablo específicamente de la izquierda marxista. Y la quiero diferenciar porque no toda la izquierda es marxista. Hay una izquierda que es más benigna. Y lo mismo pasa en la derecha. Hay una derecha que es liberal y hay una derecha que es arcaica, histórica. Yo estoy por la derecha liberal y sí me atrae el discurso de la izquierda que es democrática y que es moderna y que es avanzada. Lo que yo critico es a esa izquierda marxista recalcitrante que está pegada en una teoría que no funciona, y por eso no me gusta generalizar la izquierda y la derecha, porque dentro de eso hay matices. No, si la distinción que uno podría hacer ahí es simplemente quiénes están dispuestos a usar el aparato estatal para imponer un tipo de vida a los ciudadanos, un tipo de vida, ¿sí? El aparato estatal, cuando es cultural, cuando impone un tipo de vida a toda la ciudadanía, se torna totalitario. Y ese totalitarismo puede ser de una derecha cavernaria, que te imponen religión, que te imponen ritos, que te imponen, y te lo imponen desde el Estado, y si no cumple, te queman en la hoguera, ¿no es cierto? O puede ser también desde la izquierda marxista. Lo que pasa es que la derecha cavernaria hoy día queda muy poco, y son muy pocos quienes en la derecha quisieran usar el Estado para imponer una religión o imponer un tipo de vida a los demás. Ahora yo quiero ir a los Darth Vader, porque si no, se nos va la audiencia va a quedar triste. Entonces yo quiero elegir entre Jadwe y Lavín. ¿Ya? Y voy a terminar diciendo que mi Darth Vader de esta semana... Vanessa, así terminamos, así tenemos que terminar, Jadwe o Lavín. No me interrumpa. Yo quiero decir que mi Darth Vader de esta semana, pasado por el sedazo de la hipocresía, no es Jadwe. Lamento haberlos decepcionado a todos. Yo sé que ahora van a llorar, porque uno le gusta menos Jadwe que Joaquín Lavín, porque como muy bien dice Sergio, Joaquín Lavín, uno sabe que es una buena persona dentro de todo. Pero ¿por qué lo voy a elegir? Lo voy a elegir porque, por último, Jadwe tiene un tema, que es lo que dijo Sergio, que la ideología misma del marxismo que él comparte es hipócrita. Por lo tanto, él es coherente al ser hipócrita. Esto es solamente un trabajo formal, ¿ok? En cambio, Lavín no tiene una ideología que contenga en sí misma la hipocresía, y por lo tanto está siendo hipócrita al decir lo que está diciendo. Y quiero aquí les traigo algunas citas, ¿no? Primero que todo,
el señor Lavín, cuando se habla del modelo económico, debiese de aclarar que el ladrillo no fue concebido bajo el régimen de Pinochet, sino que fue inicialmente un programa económico para un posible gobierno de Jorge Alessandri, si le ganaba a Salvador Allende, y esto estuvo a cargo, esto comienza en 1969, a cargo de todo este proyecto, de desarrollar un modelo económico para que Chile saliera de las paupérrimas condiciones en las que estaba, a cargo de Emilio Sanfuentes, Vergara, Sergio Castro, Pablo Arahona, Sergio de la Cuadra, Elio Pipino, Juan Carlos Méndez, José Garrido, Armando Dussalian, entre otros. Primero que todo, por lo tanto, el modelo que nosotros tenemos no fue pensado bajo dictadura, ni en esa época, ni mucho menos. Segundo, de ahí es que no es un modelo de libre mercado. No lo es. Este es un modelo social de mercado. Y miren por qué. Les voy a decir, entre las funciones que el ladrillo, y aquí lo voy a citar, el ladrillo otorga al Estado, vayan pensando si esto es libre mercado o no, si son... está la dirección superior de todo el sistema económico, la fijación de metas globales, la determinación del marco institucional, el establecimiento de mecanismos de planeamiento y control y el desarrollo de la infraestructura y de aquellas actividades en que el beneficio social sea mayor que el beneficio privado. Contribuir a que se obtenga una asignación de recursos lo más eficiente posible desde el punto de vista social. Las funciones básicas del Estado moderno en el campo económico y social son las de promover las condiciones esenciales para que la comunidad utilice en forma eficiente sus recursos y alcance un alto nivel de vida. Además debe velar porque el proceso de crecimiento conduzca a una distribución equitativa del ingreso. Distribución equitativa del ingreso y a la erradicación de la extrema pobreza. También debe promover políticas sociales y educacionales. Esto es, yo hice una tesis entera de este tema, esto, y mi conclusión fue, a propósito de que sobre el 70% del presupuesto anual se destina a gasto social, que nosotros tenemos un modelo social de mercado. Esto no es un laissez-faire, esto no es un libre mercado a secas donde el Estado no tiene ningún rol. ¿Y por qué entonces me parece tan grave que el señor Lavín sea el que no sepa lo que yo sí sé? Porque él sí lo sabe. Él estas cosas las sabe, si él se leyó estos libros. O sea, esto de verdad, que no lo sepa la mayor parte de la gente está bien. Pero el señor Lavín es economista, estudió estas cosas, escribió, como bien decía Rojo, sobre el modelo. Entonces ya en el balance de los hipócritas, ya es mucho ya. Entonces yo por eso es que, sabiendo y entendiendo que hay mucha gente que le puede tener cariño, que es una buena persona, y apoyo en eso, Sergio, mi Darth Vader, pasado por ese pedazo de la hipocresía, es Joaquín Lavín. Sergio, ¿cuál es el tuyo? Bueno, yo como soy libertario no me gusta que me pongan las opciones. Mi Darth Vader de la semana es Schalper. General. Schalper. Ya. Es Schalper. ¿Por qué? Porque acaba de decir que se abrió a la opción de ir al segundo 10% de la AFP. Yo creo que eso es insólito. O sea, que hayan 12 parlamentarios, de los cuales el más simbólico es Schalper, porque además él estuvo en contra de eso, pero que Schalper empiece a decir hoy día que está dispuesto a considerar un segundo 10% de la AFP, me parece vergonzoso. Y en mi opinión, lo califica como el Darth Vader de la semana. Y por supuesto, siempre, yo creo que voy a cambiar ya saben que yo tengo a Navarro siempre como Darth Vader vitalicio. Yo creo, junto con Schalper, la Pamela Giles, creo que se gana el Darth Vader de la semana toda la semana. Pero en este caso la Pamela Giles, como dice la Vanessa, es menos coherente como Jadwe. Yo me inclino por Schalper. Y si me obligan a inclinarme entre Lavín y Jadwe, siempre voy a votar porque Jadwe es mucho peor que Lavín. Siempre. Oye, yo quiero contarle a los telepensantes que ideas republicanas, espero que en enero, febrero o marzo, en el primer trimestre del próximo año, tengamos un nuevo proyecto, un plan de gobierno a largo plazo. Nosotros lo estamos escribiendo, ya llegamos a un poquito más de la mitad. Hemos utilizado como metáfora, porque no son parecidos al ladrillo, con una diferencia, que el ladrillo fue escrito, como bien decía Vanessa, y con ciertas restricciones de lo políticamente factible en su momento, porque fue hecho para un plan de gobierno. Lo que nosotros estamos haciendo es uno que relaja de alguna manera lo políticamente factible el día de hoy, por cuanto la política se ha ido tan al extremo a la izquierda, en que ya decir que no estás con la Asamblea Constituyente puede ser casi un pecado, en circunstancias que hace
5 años atrás decir que estabas por la Asamblea Constituyente era una radicalidad completa. Entonces ha ido tanto el espectro de lo políticamente factible que estamos haciendo un programa de gobierno que vamos a publicar en Ideas Republicanas en un par de meses más. Oye, para efecto del Darth Vader, yo no sé si me permites, Vanessa, ya que tú eres aquí quien está liderando esta conversación, yo quiero hablar de un luminoso. Pero un luminoso... Pero de todas maneras, toda la libertad es libertaria, así que no hay problema. Mira, yo, fíjate, es como, ahora, voy a decirlo y voy a terminar con lo que dijo en un programa de televisión, en un matinal, José Antonio Caz del ejemplo de la rana René, que José Antonio decía en una discusión con Guillé, que claro, él se frustraba cuando pensaba que había votado por Piñera, pero cuando veía a Guillé se le pasaba. Pero hoy día Guillé hizo una intervención en el Senado respecto al proyecto que levantaba las inhabilidades de los parlamentarios para hacer la sillita musical, que me pareció perfectamente razonable, que yo perfectamente podría haber dicho exactamente lo mismo. Dijo lo siguiente respecto a la posibilidad de levantar las inhabilidades para los parlamentarios. Esto es lo peor de la política. No es razonable que los incumbentes, o sea, los diputados y senadores, estén adaptando las leyes para sus propios intereses particulares. Es inmoral, inaceptable en forma y fondo. Es un contrabando. Bueno, por amor a la patria, terminemos con esto. Aborrecible, indigno. Ustedes comprenderán que para mí destacar algo de Guillé me cuesta muchísimo, pero por lo menos en este caso, por lo menos... ¿Le crees algo? No le creo nada, pero es lo que dijo y votó de acuerdo a esto, digamos. Entonces, lo que sí, por lo menos en estas palabras, veo algún tipo de conciencia de que la clase política no puede ser un modelo cerrado. Porque además, como todos sabemos, Sergio y Vanessa, cuando tú tienes un modelo político cerrado, la economía se cierra y se favorece a través del Estado a quienes son amigos del Estado y no al que trabaja más. Y tenemos un modelo económico extractivo con un modelo político cerrado. Así que por lo menos creo que esa declaración a mí me interpreta 100% respecto a la vergonzosa votación de 25 senadores a favor de levantarse sus propias inhabilidades para poder perpetuarse en el poder. Absolutamente. ¿Tú tienes algún luminoso, Sergio? Sí, no, yo tengo luminosa a la Marcela Cubillo, que ha estado haciendo una labor impresionante pública y que fue groseramente atacada por el miserable Winter por Twitter. Cuando Winter, que no ha trabajado nunca, que tiene el 1% de votos, le dice, búsquese un trabajo a la Marcela Cubillo. La Marcela Cubillo es que ha trabajado toda la vida. Sí. Ha trabajado toda la vida, ha sido primera mayoría en todas las elecciones, ha sido ministra. O sea, atacada vilmente por este miserable. Y yo creo que merece ser destacada por la labor pública que está haciendo. Quería agregar 2 minutos a lo que dijo Vanessa sobre el libro blanco, sobre el ladrillo. Porque la gente no conoce la historia. Yo que soy viejo, que la viví, la conozco mejor que las que no lo vivieron, por supuesto. Pero el libro blanco... los primeros años del gobierno militar, estoy hablando de los primeros 3 años del gobierno militar, no usaron el ladrillo blanco como modelo. Esto es importante decirlo. Los primeros 3 años de la política económica del gobierno de Pinochet estuvieron manejados por la democracia cristiana. Y el modelo de la democracia cristiana fracasó, no fueron capaces ni de combatir la inflación, no fueron capaces de bajar el desempleo, no fueron capaces de echar a andar la economía con la democracia cristiana. Acuérdense que la democracia cristiana apoyó el pronunciamiento militar con todo y que lo defendió después en las cartas famosas de Frey a Marino Rugor y la defensa de Elwin y la defensa de todos los demócratas cristianos que incluso, como digo, trabajaron en el gobierno en el sector económico. Cuando fracasó el modelo de la democracia cristiana, de la CEPAL, y además fracasó la expectativa de que les devolvieran el gobierno rápidamente, y la democracia cristiana pasó a la oposición. El gobierno militar, desesperado por eso, escuchó que había este libro, este ladrillo blanco, y ahí recién entraron los economistas de Chicago al gobierno, y ellos son los que produjeron la verdadera revolución de abrir y liberar la economía, soltar los precios, permitir la inversión extranjera, y en fin.
Y eso es importante recordarlo, porque la gente no lo sabe, y tampoco la democracia cristiana nunca, esa debería ser una ley mordaza. O sea, la democracia cristiana ha renegado de su participación en el golpe de Estado y ha renegado de su participación activa en el manejo del gobierno en los primeros años. Así es. Bueno, ¿quieres decir rápidamente, porque nos quedan muy pocos minutos? Yo también quiero mencionar a mi luminoso, te concedo a ti, repartámonos 2 y 2 minutos. ¿Tienes algún minuto? Yo propuse sí, a Marcela Puille. Ya, yo quiero traerles un luminoso nuevo, alguien que conoce muy poca gente. Él es Luis Poblete, es un artista espectacular. Y en este video que le estoy poniendo ahí, que espero que quede el link después, a ver si es que nuestro equipo lo puede dejar, él hace una pintura en homenaje a Antonietta Machel. No sé si ustedes saben quién era. Antonietta era una agricultora italiana del Fondo La Tregua, que durante los primeros meses de la Unidad Popular fue atacada por militantes del movimiento campesino revolucionario, el Frente de Masas. La violaron sistemáticamente a ella delante de sus hijos, al punto de que cuando se retiró el comandante Pepe con sus hombres, los mismos a los que este gobierno le ha hecho un homenaje, ella se suicidó. Y en este video, lo que hace Luis Poblete, véanlo, se los recomiendo, Axel lo va a recomendar, Johannes también, yo también, el fin de semana nos vamos a mover, porque lo que más nos falta en la derecha es esa sensibilidad de entender qué es lo que hay detrás del dolor, lo que conectar con el sufrimiento y transformar eso en un relato que quede como herencia para las futuras generaciones. Si ustedes llegan al final de este video y ven el cuadro que él pinta de ella, de esta mujer recorriendo su campo por última vez, es difícil realmente no llorar de la emoción de cómo logra revivir a una de las primeras víctimas de la Unidad Popular, todas esas víctimas olvidadas, todas bajo ley mordaza. Así es que mi personaje luminoso de la semana es Luis Poblete, un artista realmente genial. Búsquenlo, el zángano, Luis Poblete y hace este video, que espero que lo puedan ver y que puedan acceder entonces a través del link. Cierra tu rojo si quieres el programa de hoy. Una cosa cortita antes que cierre el rojo. Quizás deberíamos nombrar, mientras mantenga su huelga de hambre, a Roxana Carús. A Roxana Carús, sí. Sí, que es importante. Y yo, antes de irme, quiero recomendar este libro que se llama Cosmosofía, sobre la sabiduría de las cosmologías, o cosmogonías, que es una mezcla de misticismo y cómo se construye un mito cosmogónico, pero moderno. Y es muy interesante, no está en Chile, hay que pedirlo en Amazon. Se llama Cosmosofía, y es un tipo de lectura que hace bien en estos tiempos. Muy en la línea de lo que he estado pensando yo, de crear un nuevo mito para los liberales libertarios, porque necesitamos ese mito y avanzar entonces en las distintas dimensiones, porque esto no es solamente a través de la palabra, también es la creencia, es la fe, es el abrazo, ¿no es cierto?, con un tipo de vida. Rojo, la última palabra es tuya. Bueno, muy difícil la última palabra, porque la verdad es que lo que mostraste también da en el clavo de la hipocresía de nuestra sociedad, que dice defenderlos a todos cuando defiende los derechos humanos, pero se acuerda de algunos y olvida de manera grosera el sufrimiento de otros. Algo se dijo también, pero cuando vemos que por una huelga de hambre de un asesino se moviliza todo el aparataje, o cuando el asesinato de una persona que venía de un robo mueve a todo el aparataje estatal y otros asesinatos no mueven absolutamente a nadie, uno dice, bueno, pero los derechos no son de todos. O sea, esa hipocresía de decir que creemos en los derechos humanos, pero en realidad solamente los defendemos cuando son del lado de uno, es una cosa que realmente carcome nuestra sociedad por dentro y que puede empezar a engendrar las divisiones que podrían, ojalá que no, pero podrían terminar en un desenlace no aconsejable en la situación que estamos viendo en Chile, pero también en el mundo, porque esta hipocresía de Chile también la vemos en muchos otros lugares. La elección de Estados Unidos, usted que nos está viendo, le recomiendo que vea lo que pasa y que trate de ver en algún momento las noticias vistas desde el punto de vista de Fox o de CNN para que vea la distancia sideral y la hipocresía con la cual se tratan las noticias en otras partes del mundo, no solamente en Chile. Entonces, este tema de la hipocresía, yo sé que el título es fuerte y se ve como pero en realidad no lo es. Es una descripción de lo que estamos viviendo y que nos da problemas.
Así que muchas gracias, Vanessa y Sergio, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien los telepensantes, espero hayan disfrutado el programa de hoy y quedamos entonces para el próximo jueves un nuevo capítulo de Despierta Chile. Chao, que estén muy bien. Chao.